Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro. Las consecuencias de la Revolución Cubana y de la efervescencia revolucionaria que vivía Latinoamérica no dejaron de hacerse sentir en Colombia. Mientras las FARC tenían su génesis en las secuelas generadas por la violencia partidista de los años 50, el ELN lo tendría en la experiencia castrista. León Valencia, investigador del conflicto armado colombiano. Pues este es un conflicto que recibe, el conflicto de hoy empieza en el año 64 con el nacimiento de las dos guerrillas, el ELN y las FARC, pero recibe de la violencia liberal conservadora unos reductos de campesinos guerrilleros liberales que se habían quedado por fuera del acuerdo con el Frente Nacional, encabezado por Manuel Marulanda Vélez, y esos campesinos que se llamaban liberales comunes se levantan en armas y se encuentran con la influencia de los comunistas, y entre los comunistas y esos liberales comunes arman esta guerrilla de las FARC. Igual ocurre pues con el ELN, que el ELN nace como una brigada en Cuba de gente que había ido a Cuba a estudiar y que en medio de la crisis de los misiles en el año 63 reciben entrenamiento en Cuba y luego se viene acá a armar la guerrilla del ELN en Santander. Pero esos mismos que eran de la brigada eran estudiantes comunes y corrientes que eran aquí liberales de la JMRL, que eran de la juventud del MRL liberal, de la disidencia del liberalismo, encabezada por Alfonso López Buquelsen. Entonces tiene muy origen liberal en las dos vertientes, y ahí se inicia este conflicto que recoge parte de esa violencia de los años 50. El ELN estos estudiantes que los llamó el gobierno cubano en medio de la crisis, les dijo: ustedes deben irse para Colombia, como le dijo a todos los estudiantes del mundo que estaban en Cuba. Les dijo: vamos a tener una crisis enorme, posiblemente seremos invadidos por Estados Unidos, estamos en esta confrontación, mejor que salgan ustedes. Unos colombianos dijeron, estudiantes colombianos: nosotros queremos quedarnos para apoyar la revolución cubana, y se quedaron y los entrenaron, pues un entrenamiento mínimo, quedaron allí. Cuando pasó la crisis también había ya una desilusión de los cubanos de lo que era el protectorado de la Unión Soviética, porque los soviéticos habían negociado directamente con los gringos sin tener en cuenta la posición cubana, toda la solución de la crisis de los misiles. Entonces, la sensación que había en el gobierno cubano es que tenemos que construir una retaguardia en toda América Latina, tenemos que regarnos a empujar revoluciones en América Latina, y una de las revoluciones que querían empujar era la colombiana, y alentaron a estos estudiantes para que formaran una brigada, que es la brigada José Antonio Galán, que se vino para acá. Lo mismo pues en otras partes de América Latina promovieron, especialmente en Bolivia, donde fue el Che a hacer esto. Carlos Medina Gallego, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Yo pienso que el punto de inflexión del conflicto armado actual es los pactos de Signes y Benidorm que dieron origen al Frente Nacional. Porque allí los liberales y los conservadores hacen una alianza estratégica para distribuirse el gobierno, en el caso de la paridad y la alternación, y van a redefinir una estrategia de confrontación contra los sectores sociales que van a generar todo el proceso de victimización que se va a dar a partir del 58 de para acá, en un proceso de transición que está dado por el bandolerismo y que va a desembocar en esa ofensiva que liberales y conservadores van a lanzar contra las zonas de desarrollo agrario y de organización y de movimiento agrario en las zonas de Marquetalia, El Pato, Guayadero, Río Chiquito. Pero mire que esas zonas son las zonas de refugio campesino después de la violencia y del fin del conflicto armado de las guerrillas liberales que se movilizan durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Pero el conflicto, realmente el conflicto en las características de hoy, que es un conflicto que no es el conflicto entre los partidos por acceder al poder y usufructuar ese poder como forma de gobierno, ese conflicto que ideológicamente se plantea ya no solamente acceder al poder, sino transformar el Estado en un Estado socialista y transformar la sociedad en una sociedad socialista,
tiene sus orígenes básicamente a partir de 1958, en ese lugar en el que se produce el pacto de Cisnes y Benidorm y da origen al Frente Nacional. Yo creo que el conflicto nuestro se redefine ideológicamente como un conflicto de izquierda, revolucionario y ese tipo de cosas a partir de 1958. Allí van a surgir en un contexto nacional específico las organizaciones armadas y políticas que van a caracterizar el desarrollo de la guerra en la segunda mitad del siglo XX, que lo van a traer hasta hoy. Por una parte, se van a producir las alianzas entre las guerrillas liberales y las guerrillas comunistas, que van a dar origen a las FARC. Pedro Brincos y Manuel Marulanda Vélez, uno de las guerrillas liberales y el otro las guerrillas comunistas, van a ir gestando un proceso unitario que va a resistir la ofensiva de Marquetalia y que va a dar origen el 20 de julio de 1964 al programa agrario de las guerrillas de Marquetalia, que es como el elemento fundacional de las guerrillas de las FARC. Y eso se produce también en un contexto internacional, porque el contexto internacional es muy importante. Un contexto internacional que está dado por dos elementos centrales. El primer elemento es que nos encontramos en el desarrollo de la Guerra Fría, la Guerra Fría. Y la Guerra Fría ha definido una estrategia en la lucha contra el avance del comunismo, que es la doctrina de la seguridad nacional. Y la doctrina de la seguridad nacional ha conducido a que se piense que el enemigo no es un enemigo exterior, sino es un enemigo interior, que el enemigo se ha infiltrado en la sociedad y que hay que combatirlo a través de sus formas de infiltración en la sociedad. Y un segundo elemento que me parece central es el impacto que generó la Revolución Cubana en los partidos de izquierda de América Latina y en todo el movimiento revolucionario de América Latina, que dio origen al impulso de la teoría del foco insurreccional que Guevara había propuesto y que muchos de los jóvenes nuestros bebieron. Y ese impacto es el que da origen al Ejército de Liberación Nacional, básicamente al Ejército Nacional. Pero hay una diferencia sustancial entre el Ejército de Liberación Nacional y las FARC, que es necesario entenderla. Primero, la FARC tiene sus orígenes en los problemas estrictamente agrarios y campesinos, en la lucha por la tierra y en el avance del trabajo que desarrolla el Partido Comunista, que está adscrito fundamentalmente a la órbita soviética en nuestro país. Ese es un proceso. El otro proceso es el resurgimiento de la dinámica juvenil en términos del compromiso con los procesos de transformación que se da a partir del impacto de la Revolución Cubana, que entre otras va un poco a separar a las juventudes del viejo Partido Comunista y le va a dar un nuevo impulso. Pero esos dos elementos están cruzados por otras experiencias que se han venido dando al margen de los grandes eventos, pero también en un marco de un ideario revolucionario. Entonces está lo que fue las Fuerzas Armadas de Liberación, las FARC, el movimiento obrero estudiantil y campesino que impulsó Federico Arango Fonnegra, es decir, una serie de organizaciones que estuvieron y contribuyeron al fortalecimiento de las experiencias revolucionarias en el país. En 1965 nace el ELN, Ejército de Liberación Nacional, creado por un grupo de estudiantes becados por Cuba, y que allí fueron adoctrinados acerca de los fundamentos del comunismo. Estos estudiantes se organizan para atacar las políticas económicas del gobierno, que en ese momento se centraban en la explotación petrolera por empresas foráneas. Alejo Vargas Velázquez, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. En el caso del ELN, evidentemente sus raíces están mucho más ligadas al Partido Liberal, muy especialmente al Movimiento Revolucionario Liberal, el MRL, que fue la disidencia que creó Alfonso López Michelsen contra el Frente Nacional. Al interior del Movimiento Revolucionario Liberal del MRL, que en buena medida se creó en esta facultad, con profesores de esta facultad, como era el propio López, que era profesor de aquí, Eduardo Mañaluna, Jorge Chail, etcétera. Al interior de ese movimiento, que va a adquirir una gran fuerza como oposición al Frente Nacional, se va a desarrollar las juventudes del MRL,
que van a ser la mayoría del liderazgo estudiantil de esa época. Líderes estudiantiles como Jaime Arenas en la UIS, como Julio César Cortés aquí en la Nacional, Hermídas Ruiz, que además van a ser los que se acercan mucho al padre Camilo Torres y de alguna manera lo van a influir y lo van a llevar hacia el ELN. Entonces, un grupo de estos jóvenes de las juventudes del MRL viaja a Cuba después de la Revolución Cubana, como lo hacían muchos jóvenes de toda América Latina en solidaridad con Cuba. Y de ese grupo que viaja allá en Cuba, una parte de ese grupo, alrededor de unos 15 de ellos, liderados por Fabio Vázquez Castaño, van a crear allá lo que llamaron la Brigada José Antonio Galán. Y ese grupo, digamos, es el que va a empezar a buscar dónde se crea un foco guerrillero. Y en eso la teoría entonces del Che Guevara, que estaba en ese momento promoviendo mucho este tipo de guerrillas, Fabio Vázquez y todos ellos están allá muy cerca al Che Guevara, era la idea de que había que crear un núcleo guerrillero, un foco como llamaba, que era la base para esa revolución. Y entonces va a jugar un papel algunos jóvenes aquí que simpatizaban con ellos, especialmente un joven estudiante del Colegio Santander de Bucaramanga, Leodoro Ochoa, que era de San Vicente de Chucurí, que tenía relaciones, y allí en esa región se mantenía un grupito de la guerrilla liberal, liderado por un guerrillero llamado José Ayala, que eran unos 8 o 10 campesinos, que era ahí una especie de grupo que, digamos, se movía entre unas prácticas bandoleriles y unas ciertas ideas de un gaitanismo en armas, etcétera, y que este joven estudiante, el Leodoro Ochoa, pues tenía relaciones, y entonces ese grupo va a ser un poco el núcleo con el cual se va a basar el grupo que viene de La Habana para la creación de el núcleo inicial del ELN, que es una mezcla, a mi juicio, efectivamente de estudiantes y de campesinos, pero campesinos ahí de esa región, y este grupito de la antigua guerrilla liberal. Dentro de esos, evidentemente, el más joven va a ser sin duda el que hoy día es el máximo líder del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gavino. General retirado Álvaro Valencia Tovar, historiador experto en temas del conflicto armado colombiano. Siendo yo comandante del batallón Miguel Antonio Caro, el batallón de estudiantes, famoso MAC. El capellán del batallón era el vicerrector del seminario. Y siempre llevaba un grupito de seminaristas a que le ayudaran a la educación religiosa que se le daba al batallón. Y un día entre el grupo de seminaristas yo vi uno, este tipo, yo lo he visto en alguna parte, yo creo que lo conozco. Yo los invitaba después a una tinta, una Coca-Cola al casino, y yo seguía echándole ojo al seminarista, y él a mí también. A mí le dije, oye, ¿tú no eres Camilo Torres? Me dijo, claro, ¿y tú no eres Álvaro Valencia? Sí, señor. De ahí surgió esa amistad. Eso sí fue porque él había ya fundado el movimiento revolucionario. Y entonces ella se había salido de la iglesia, se había disgustado con el cardenal Concha. El cardenal Concha lo excomulgó. Y entonces Camilo ingresó a la rebelión urbana. Fundó un periódico, El Frente Unido, que al principio tuvo una acogida extraordinaria, pero él entonces hizo una edición de 10.000 ejemplares que se le quedó ahí. La curiosidad que al principio suscitó Camilo fue decayendo, y él entendió que su proyecto estaba fracasado. Entonces, a escondidas, tomó contacto con Jaime Arenas, que era el comandante de toda la zona de Bogotá, y le dijo, yo quiero irme para la guerrilla. Dijo, yo lo llevo. El día siguiente salieron a primera hora, a oscuras todavía, y se fueron para donde tenía su campamento en el Japón, Flavio Vázquez Castaño. Y ahí Camilo Torres se decidió, vino a Bogotá, pero para alistar su viaje y sus cosas, iba a sobrevivir en la selva, no sabía cuánto tiempo. Eso se supo ya después de que se había ido Camilo, no lo pudieron interceptar, por fortuna, porque él como guerrillero no tenía perspectiva ninguna. Entonces una emboscada contra una patrulla de la Quinta Brigada, yo ya había asumido el comando de la Quinta Brigada en los Santanderes, montaron una emboscada contra esa patrulla
estaba ya muy entrenada porque toda la tropa dentro de mi propio plan, toda se había entrenado y preparado como contra guerrillas. De manera que en el encuentro cayó dos, un tipo barbado, el otro barbado también, volvió y echó a correr al monte, y el sargento que ha quedado herido en la emboscada, en un brazo, detrás de un árbol, disparó. El tipo, el barbado, se le cayó el sombrero, perforado por una bala, y herido en un brazo, se escapó. El resto de la guerrilla había entrado por detrás de la emboscada y atacó. Entonces la fuga fue general y entra ya una etapa nueva del ELN que todavía está trajinando. César Augusto Ayala, historiador e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Yo creo que hay unas razones internas, políticas internas, que hacen que los campesinos no se sientan representados en los planes del Frente Nacional. Yo creo que si a eso sumamos el ambiente de revolución agraria de los 60 en América Latina, la revolución cubana en particular, y el proceso posterior de la revolución boliviana de Paz Estensoro y de Hernán Siles Suazo, yo creo que el movimiento de liberación nacional de Asia y África, el surgimiento del maoísmo, ¿no? Yo creo que el cántico de la revolución que viene no solamente por la vía cubana, que ya es muy importante, sino que viene también de la revolución china y de los procesos de liberación que eran agrarios de Asia y África. Yo creo que eso agencia, eso estimula el surgimiento de las FARC. Es decir, el Frente Nacional no podía entender ese proceso, nunca le dio la importancia a las FARC, porque además él estaba convencido que el enemigo principal estaba en la ciudad, y que ese enemigo principal era el rojaspinillismo, era el anapismo, era el alzatismo, es decir, que eran corrientes contrarias al Frente Nacional, pero urbanas, y nunca pensó realmente que se estaba cocinando en el campo un movimiento reivindicativo radical y de clases. Tuvo suerte, de todas maneras, el Frente Nacional, porque al dedicarse a combatir a sus enemigos internos en la ciudad, dígase el anapismo o dígase el MRLismo, el que existiera el MRL y el que existiera el ANAPO, quería decir que en esos dos movimientos iban a encontrar fuerzas sociales bastante radicales, pues un sitio donde estar, donde defenderse. Pero esos movimientos como el MRL también se radicalizan. Si bien no se radicaliza el jefe, el compañero jefe, Alfonso López Michelsen, pues la gente que está alrededor de él sí se radicaliza, y sobre todo las juventudes. Entonces en el seno del MRL surge la juventud del MRL, que es quien va a configurar o va a ser una parte constitutiva en la creación de la guerrilla del ELN y del EPL. Es decir, como el Frente Nacional no cobija al MRL, sino que lo hace aparte, cuando lo coopta ya en 1967 ya es demasiado tarde, y lo que alcanza a cooptar el Frente Nacional del MRL es la dirección burguesa de ese movimiento, más no las bases populares. Las bases populares se van a organizar de manera mucho más radical y van a coincidir con un movimiento urbano también radical, que es el movimiento del padre Camilo Torres entre 64 y 66. Digamos que estos movimientos van a fabricar guerrilla por la inconsistencia del liderazgo mismo de esos movimientos y la inconsistencia de la oligarquía bipartidista que está en el poder, que no tiene tiempo de pensar que lo que se está cocinando en esos movimientos puede producir guerrilla. De la misma manera pasa con el M-19, así como el ELN y el EPL tienen un desprendimiento de el populismo MRLista, el M-19 también se desprende de ese populismo de la ANAPO. Digamos que
la inconsecuencia de ese país que birla las elecciones de 1970, que las burla, que incluso se las roba. Bien que hubiese ganado Pastrana, pero si Pastrana hubiese cooptado la ANAPO, por ejemplo, si hubiese compartido el poder con la ANAPO y no con el bipartidismo, de pronto no hubiera surgido el M-19. El M-19 no solamente es producto de la inconsistencia del establecimiento con la ANAPO, de la inconsistencia de la misma dirección de la ANAPO con sus propias bases, sino que también el M-19 surge por disidencia de otras fuerzas guerrilleras, como el mismo caso de las FARC. Digamos que el sistema político colombiano, por ser exclusivo, por tener como sine qua non la exclusión social, pues es un productor de movimientos guerrilleros. Antonio Navarro Wolf, político colombiano. Las guerrillas realmente se crearon fue después del asesinato de Gaitán. Sí hubo actos de intolerancia que llegaron a la violencia entre liberales y conservadores antes. Los conservadores sostienen que no fue con el asesinato de Gaitán, que fue antes. Y documentan con información de la época casos de azonadas, de enfrentamientos entre liberales y conservadores en pueblos, en regiones del país, pero no había organizaciones armadas que permanentemente armadas se actuaran como guerrillas. Digamos, la última guerra anterior a esa fue la guerra de los 1000 días. Indudablemente hubo un periodo sin grupos armados desde 1902 hasta 1948-49, pero es el asesinato de Gaitán lo que lleva a que los liberales, un sector muy importante del Partido Liberal, vea con simpatía y apoye el alzamiento armado y se produce el alzamiento armado de las organizaciones armadas. Las más importantes de las cuales pues fueron las guerrillas del Llano, la guerrilla de Sumapaz, de Juan de la Dios Varela, la del Llano de Guadalupe Salcedo, y hechos de violencia muy fuertes en toda la zona central del país, en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle, por poner el eje cafetero. Ahí hubo hechos de violencia muy complejos, algo en Santander, en Boyacá. Hubo hechos de violencia muy complejos que configuraron la llamada violencia, pero las guerrillas formales, digamos, aparecieron después del asesinato de Gaitán. Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.